1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, ¿me escuchas? ¡Hey! Ya estamos aquí en nuestro podcast de Agitando el Alma. Yo soy Ann. Y Jackie. Agitando el Alma es tu espacio para descubrir, aprender y conectar. Acompáñanos. No inventen. ¿Quién es? No, bueno, la que era tu ídola desde chiquititita. Es mi ídola desde chiquita. Oye, nos reímos mucho porque uno de los primeros cassettes que en ese tiempo salió el cassette de Inmaculada, me lo trajo mi papá justo de Estados Unidos y no había aquí en México. Entonces, cuando yo estaba chiquita y que Jackie estaba más chiquita, más morrita. Entonces me encanta porque una vez me dice Jackie cómo bailaba las roladas de Madonna. Hazlo. No, es que yo recuerdo el primer acercamiento con Madonna fue en el Blonde Ambition Tour, entonces quien más o menos sabe de la música de Madonna sabrá que es una gira espectacular y yo realmente me acuerdo encerrarme horas viendo ese concierto una y otra vez y aprendí a bailar con ella, o sea, yo aprendí las coreografías. Oye, pero haznos un pasito del que... de Papa Don't Preach. Sí. Es que quien lo haya visto sabe que de repente empiezan a caminar así y todo, yo lo hacía, me veía yo bien calabacita, pero yo sí, aprendí a bailar con la señora Madonna. No, es una cosa extraordinaria. Aparte fuimos juntas el año pasado, me invitó Jackie al concierto. Ajá. Y estuvo espectacular. Pero bueno, almitas agitadas, el día de hoy vamos a hablarles sobre otro tema que nos llega al corazón porque tiene que ver con los regresos, ¿no? ¿Regresas para qué, Jackie? Muchas veces regresas para realmente terminar, ya definitivamente cortar con esa persona, ¿no? O también, o sea, mira, sí creo que muchas veces regresas porque ya estás convencido o convencida de que es ahí, estás ¿también? Convencido de que ya pasó un tiempo considerable, ¿no? Y dices, bueno, tal vez la otra persona ya trabajó esto, lo otro, ya pasó un tiempo de separación o lo que sea, pero en la mayoría de las veces, desafortunadamente, no regresas para eso, para ¿no? conformar nuevamente, ¿sí? Conformarte con la pareja, sino que regresas para cerrar un ciclo. Así y es. Ayer justamente te estaba diciendo, Jackie, que estaba escuchando, yo amo y adoro a esta mujer, a Shulamit, que es una psicóloga súper reconocida. Y ella en una entrevista estaba hablando sobre el que muchas veces ya no puedes reconstruir una pareja. Es muy difícil que una pareja se reinvente posterior a muchas rupturas. Sí. Y las rupturas tienen que ver con muchas cosas en muchos niveles, emocional, psicológico, financiero, amoroso, ¿no? Definitivamente yo creo que el volver a unirse como pareja después de un proceso de separación, porque por algo sucedió la separación, ¿no? Ya sea infidelidad, ya sea, como tú dices, desacuerdos fuertes o intereses distintos en el caminar, ¿no? Entonces, es muy complicado porque, pues, no podemos darle resets a los recuerdos, al corazón, ¿no? Y a la mente. Entonces, pues, primero, trabajando en uno mismo es complicado, ¿no? Y empieza uno a crecer de otra manera. Ahora imagínate si no trabajas en ti y el volver a juntarte con esa persona, pues no es algo como, no sale algo positivo, ¿no? Y ¿sabes qué? Sí quiero abordar un poco, cuando regresas a cerrar el ciclo, ¿qué observas? ¿No? Es sí. como la pregunta que hicimos hace rato,
¿qué más hay después? ¿Qué más hay o a qué regresas? Así es. Y desafortunadamente, en un alto índice, regresas a corroborar que puedes estar en el mismo punto haciendo exactamente lo mismo. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen para que tú corrobores eso? Mira, yo recuerdo mucho que en nuestros primeros podcasts hablaste de una frase, de una palabra bien significativa que es desintoxicarte, ¿no? Cuando terminas una relación, las primeras 2 semanas son lo más fuerte, ¿no? Porque sientes que te quitaron una parte de ti, ¿no? Tu rutina se cambia, se modifica, tus comportamientos cambian completamente, hay dolor, hay extrañar a la otra persona, hay enojo, hay no explicación, ¿no? Entonces las primeras 2 semanas son las más fuertes y comúnmente es cuando se empieza a rebuscar a la persona. En algunas ocasiones se le empieza a pedir que, por ejemplo, vuelva o que ahí está uno tocando la puerta constantemente o están tocando la puerta de uno, ¿no? Cuando ya te desintoxicas, empieza a bajar la emoción y es cuando empieza a sacar el raciocinio y dices, a ver, espérame, ya no me siento tan encerrada, tan atrapada o atrapado, ya estoy más tranquila o tranquilo y ya puedes ver de otra forma la relación. Y me encanta porque efectivamente recordaste súper bien, Así justo es. porque también estábamos viviendo como una etapa, Ujú. Ah, sí. en la etapa de la desintoxicación emocional. Y creo que esta desintoxicación emocional que tiene que ver con el tema bioquímico, esto es un hecho, o sea, es una bioquímica Ujú, cerebral la que se genera cuando tú estás con ciertos apegos ujú. que son desde los apegos ansiosos que estuvimos hablando en Sí. 2 podcast anteriores, apegos físicos, etcétera, ¿no? Esto que te va generando una bioquímica muy especial en tu cerebro. Cuando tú decides tener un espacio y hacerte un espacio, te va a funcionar este Ujú. espacio siempre y cuando tengas se va a escuchar mal esta palabra, pero tal vez no es la más adecuada, pero que sustituyas Ujú. bioquímicamente hablando por algo obviamente que te sume, no que te vayas a un tipo de adicción ni nada, pero que sustituya esta adicción emocional que tú tenías con esa persona o este apego. Ujú. Obviamente hay muchas sustituciones las que se hacen. Si tú en este lapso donde dejaste a esa persona varios meses, Ujú. te dedicaste a ti, te dedicaste a hacer ejercicio, te dedicaste a meditar, a hacer introspección, a terapia, o A sea, un taller, a un ¿no? taller, a leer otras cosas diferentes, justo a que tú generes otro tipo de Ujú, neurotransmisores. ujú. Claro que si pasa el tiempo y tú vuelves a llegar a ver a esa persona, Ajá. vas a ver las cosas muy diferentes, vas a tener mucha claridad mental, enfoque, objetividad, raciocinio. Va a ser difícil que te nuble Ajá. esta bioquímica cerebral, pero si no lo trabajaste, entonces nuevamente va a volver esta adicción emocional, o sea, se va a reactivar. Así es como volver a meterle la droga al cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso es bien importante darse los espacios entre a veces una relación y otra, ¿no? Porque como decimos, nos desintoxicamos, podemos ver que, bueno, pues ya te terminó ese ciclo con esa pareja, fue lo mejor, empiezas a entender realmente el por qué algunas cosas no te cuadraban o te molestaban o cosas de que tú cediste de más, ¿no? A veces por confundir esa palabra con el amor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es bien importante el darse el espacio, el permitirse vivir de cierta manera el duelo, ¿no? El sacar, el llorar, el extrañar. Y después, si tú tienes las ganas de volver a ver a esa persona porque te sigue buscando, porque te quedaste con algo que querías trabajar o más bien a platicar o no recibiste alguna respuesta, se vale volverse a juntar como tú dices, se vale volver a platicar. Y en algunos casos, como tú has dicho, estadísticamente es muy poco probable, porque decían las abuelitas, el jarrón que se rompe, aunque lo pegues perfectamente, siempre hay grietas, ¿no? Y mira, esas grietas sí creo Ujú. que esas grietas, claro, es como la cicatriz.
La cicatriz ahí está, se fibrosa, pero se cierra y ya no pasa nada a través de esa cicatriz. Ujú. Pero cuando tú, por eso insistimos mucho en el tema de la terapia, ¿sabes? Sí. Porque te das cuenta, o sea, si esas cicatrices pueden quedar abiertas o ya pueden estar selladas de tal manera en que te decía que sí creo, Ujú. en que puedan transformarse, ¿no? En Sí. que ambas personas se puedan transformar para sumar. Ujú. Pero si una de ellas solamente estuvo trabajando, creciendo, haciendo cosas, Claro. generando, sumando, viendo por ella o por él, etcétera, y la otra persona se quedó ahí, justo ahí viene Ujú. una primera reacción cuando te reencuentras después de ese lapso de tiempo Ujú. y una de las primeras reacciones es como, ¡puf! O sea, te Sí. confronta la realidad y como este shock, ¿no? Que tal vez no es inmediato, tal vez necesitas como varias horas, días, no lo sé, de estar nuevamente en contacto con esta persona Ajá. pero después de esos días viene la realidad, o sea, es algo inevitable. Definitivamente, creo que es algo que te empieza a dar vueltas en la cabeza, ¿no? Cuando te logras encontrar con esa persona y ves que no ha modificado, no ha trabajado, no ha avanzado, ¿no? De ciertas formas, sí te choquea, como tú dices, creo que eh, digamos, tu ser te dice, por ahí no, o sea, esta es la parte que te incomodaba, esta es la parte que te hacía sentir mal, esta es la parte que te hacía enojar, y ves la continuidad, entonces hay algo que se llama alerta que te dice, no, 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 o sea, no vuelvas a caer a lo mismo, Ay, ¿no? dijiste algo vital, Ujú. ¿no? Muchas veces, ya sabes, el universo te dice, no, hijita, no vayas por ahí. Por favor, mira, te va a pasar eso. Así es nuestro inconsciente. Claro. Nuestro inconsciente te dice, oye, no, mira, ya, estos son los datos de alarma, vas a volver a vivir lo mismo, nada de esto va a modificar. Y sobre todo cuando ves que una persona lleva un patrón no solamente contigo, que Híjole, eso es muy revelador eso, ¿eh? es un patrón que aparte muchas veces ni la misma persona se da cuenta. Sí. Entonces, a veces son personas que llevan patrones repetitivos Ujú. en tu relación, en la relación anterior, en la antepasada, en la antepasada, de distintas formas, pero al final es el mismo patrón. Así es, así es. Entonces, tienes si has trabajado, tienes todo este panorama como para decir, efectivamente, está en el mismo mood, con el mismo patrón, nada va a cambiar. Te estaba contando hace rato que estábamos comiendo, te estaba contando que una muy buena amiga mía me estaba Ajá, retroalimentando ajá. de una situación y me decía, no, es que, este, bueno, pero puedes como dejar pasar Déjalo en el cosas pasado, y entiérralo. como, pero pues ella está luchando. Entonces yo le decía a Jackie, pero ¿por qué tienes que estar exigiéndole y pidiéndole y diciéndole qué hacer y exigiéndole un cambio y diciéndole cómo tiene que hacer las cosas? No debería de ser, no es necesario hacerlo porque se supone que esa persona, por conciencia propia, lo tendría que estar haciendo. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante, estás luchando, pero también a veces estás luchando contigo misma, ¿no? Para convencerte, para repetirte que quizá estás exagerando, que deberías de dar una oportunidad más, que ahora sí es la buena, que probablemente esta persona sí va a recapacitar en un futuro. Y es una lucha interna, bien cañona, ¿no? Que estás todo el tiempo contigo misma y contigo mismo, tratándote de convencer que la nueva oportunidad ahora va a ser la buena. Es que, ¿sabes una cosa? Justo yo le decía a esta amiga, ¿no? Es Ujú. que si ya le diste una oportunidad, Ujú. 2, 3, 4, 5, tu expectativa es que Claro, cambie esa persona. claro. Entonces, o te adaptas a esas condiciones o mejor dices, ¿sabes qué? Elijo una situación diferente. Ujú. Y sí, lo dijiste muy bien, estar en lucha, Ujú. porque también cuando eliges a una persona,
le ves muchas cualidades, ¿no? Le ves cosas muy buenas. Claro que existe enamoramiento, claro que existe muchas Claro. veces amor. Bueno, hay veces que hay confusión, ¿no? Entre apegos y amor. Pero al final se vuelve muy tortuoso, Jackie, Ujú. cuando tienes muy buenos momentos con esa persona, pero hay ciertas características que pueden borrar absolutamente todo lo positivo que tú puedes tener con esa persona. Todo lo bueno se minimiza al lado de todos esos focos rojos, esas red flags, ¿no? Que están ahí latentes y que se mueven constantemente, ¿no? Y que por más que trates de como decimos, justificarlo o acomodarlas de cierta manera, no se puede, ¿no? Entonces, yo creo que se vale, como decimos, si ese es tu caso, que te está costando cerrar ese ciclo, el que te está costando el dejar ya atrás esa persona y que tienes muchas dudas todavía, que traes como esas ideas de haber hecho bien o estar exagerando o quizá entendí mal, el presentarte con esa persona, ¿no? Después de, yo recomendaría unas semanas para desintoxicarnos y el platicar realmente, ¿no? A veces es muy confortable y principalmente para uno, ¿no? Como decimos, el cerrar el ciclo correctamente, ya definitivo, el que te convenzas definitivamente que ahí no es, ¿no? Sí, esto es muy importante, Jackie, porque a veces dejas las cosas, de hecho el objetivo de este podcast es justo hablar del Exacto. cierre de ciclo cuando tú regresas después de una relación que muchas veces tal vez no podemos por muchas circunstancias cerrar bien Ujú. porque te enojaste, porque se bloquearon, porque se gustearon, por lo que tú quieras. Pero creo que es muy sano regresar a hablar y definir ya desde una posición muy diferente. Tal vez no Claro. llegas en un momento, Jackie, que llega un momento en donde dices, ya ni siquiera es enojo, ¿sabes? Ajá, Ya realmente, mejor, ya es como, mira, muchas veces decepción, pero es una expectativa tuya, claro. ¿sí? Porque tú ya sabías que las cosas no iban a cambiar. Entonces, si tú ya sabías que las cosas no iban a cambiar y tú regresaste pensando en que algo diferente ibas a ver, entonces eso ya era una expectativa tuya a pesar de todas las red flags, a pesar de sus patrones que no Ujú. solamente llevaba contigo, sino también con la persona anterior y así. Y, pero ya te vas de manera diferente, ¿sabes? Así es, así es. Entonces, yo creo que es importante el no juzgar a la amiga, a la hermana, al hermano, al amigo que de repente regresa con esa persona a la cual dices, no manches, o sea, porque a veces es para tronar definitivamente, ¿no? Para Sí, darte sí, cuenta. sí, sí. Claro, que en algunas ocasiones, bueno, pues sí les gusta el drama, sí les gusta el seguir viviendo esta situación, bueno, pues cada quien decide lo que quiere vivir en esta vida, pero si ustedes tienen esa necesidad, dense la oportunidad, ¿no? De entenderse realmente y de confirmar la decisión que ustedes tomaron y principalmente el que escuchen su intuición. Claro, y creo que cerrar un ciclo de esta manera es justo porque confirmaste que ya Ujú. no es una relación que ya no se puede reinventar Así es. por muchas causas. Y solamente decirte rápidamente, Jackie, que afortunadamente Ujú. en mi vida he tenido hombres muy amorosos, muy virtuosos, etcétera. Y sabes que también en estos cierres de ciclo le agradezco a cada uno. Definitivamente. Le agradezco a cada uno porque han sido en general hombres de alto valor y claro, como todos, ¿no? O sea, han tenido heridas como uno Ujú. las trae. Claro. Entonces, el agradecimiento y lo que ellos te detonan es justamente un parámetro de lo que tú tienes que trabajar, como en este espejismo, en Ujú. estas proyecciones. Y ese es uno de los tips que les quiero dejar, ¿no? O sea, ¿qué te detonó esa persona? ¿Cuáles son las causas por las cuales decidiste terminar? ¿Cuáles son las causas por las cuales decidiste cerrar ese ciclo? Así es. Y crecimiento, ante todo. Exactamente. Aprendizaje. Como siempre, se nos pasa el tiempo rapidísimo, Así es, bien ¿sí? rápido, rápido con estos temas y bueno, pues nuevamente nos despedimos. Recuerden que si tienen algún tema que nos quieran sugerir,
nos manden un mensajito, compartan, porque siempre hay alguien que les sirve estos podcasts. Los queremos, almitas Así agitadas. es. Nuevamente nos vamos con la dona. Bye, bellos seres. Bye. Cuídense. I'm gonna keep my baby.